La segunda charla es más densa, un poco más de diapositivas. Voy a hablar un poco más rápido para tratar de cubrir, pero quiero resaltar algunos puntos porque es un área de mucho interés, sencillamente porque lo hacemos todo el tiempo, como alimentar a un bebé pretérmino, y les daré el panorama desde el principio hasta el fin. Son los puntos donde podemos hacer las cosas mejor en términos de alimentar a los bebés y tener un marco como nutricionista con una mentalidad nutricionista para ayudar. Una de las áreas es por qué hay tanto ruido en el área de alimentación y en el área de nutrición. Y llega a este concepto. Cuando tenemos no suficiente, cuando no tenemos suficiente evidencia médica, terminamos teniendo más variaciones en la práctica. Esto es en general, no es algo que tenga que ver con la nutrición, sino es una evidencia en general. Si no hay suficiente evidencia, todo neonatólogo hace algo diferente. Por eso hay tanta variación. Es muy típico en la nutrición cuando no tenemos todos estos ensayos aleatorios para ayudarnos y terminamos con muchas variaciones. Para reiterar y restablecer el concepto que estandarizar nuestro cuidado es tener un mejor cuidado. Y lo voy a volver a decir, estandarizar el cuidado es tener mejor cuidado. Si ustedes son un neonatólogo y dicen, yo creo que voy a hacer algo diferente sobre este bebé, entonces hay que hacer una pausa y preguntarse, ¿es la movida correcta o deberíamos seguir las prácticas estándar en la unidad? Y si no hay una práctica estándar, ¿debería haberla? Y yo paso por eso todo el tiempo en otras áreas donde lo veo y digo, probablemente no es bueno que yo tome mi propia decisión. Tal vez tengamos que tener una decisión colectiva y la nutrición es exactamente eso, encontrar las prácticas estandarizadas y definirlas con base en evidencia y tratar de tener detalles. Aquí lo hicimos hace varios años, donde la nutrición con leche humana y alimentar y hacer ver el crecimiento son los pasos amigables para los bebés. Tenemos metas de lactancia y de nutrición y esto es para ser muy efectivos. El otro recurso es de California. Muchos trabajamos en un documento que era como un kit de herramientas. Tenía mucha información para que ustedes comenzaran a hacer la estandarización de práctica en nutrición. Un poco más rápido porque les dimos muchos recursos para ustedes. Así que si miramos CPQCC y nutrición, van a ver este toolkit. Y en esta colaboración también hicimos una práctica de crecimiento. Hay mucho aprendizaje para hacer. Una de las cosas que vimos que con el tiempo en el pasado dependíamos, además, pensamos que la leche materna era muy buena, pero terminamos abandonando porque no crecían bien. No es que fuera terrible, pero es no modificado. Y los huesos se desintegraban. Disculpe, si pueden por favor cerrar sus micrófonos. Se está escuchando, se puede ver que bueno para crear productos para fortificar la leche. Y en la última charla vemos productos que son derivados de la leche humana, que son fortificadas. Así que tenemos una larga historia de cambio y en ocasiones lo hace un poco confuso. Esto es un paradigma para memorizar. Miren la travesía de un bebé mientras está en el hospital desde un principio, desde que comenzamos su alimentación parenteral y luego enteral a la oral, su progresión oral y luego a lactancia y la descarga. Hay muchos lugares donde tenemos que estandarizar y donde lo hacemos de manera colaborativa. La mayoría de la energía y el esfuerzo estaba en la parte frontal. Queremos que lo piensen. Si miramos en la literatura, la mayoría de la evidencia que tenemos está en las primeras semanas de vida. Pero, ¿qué tanto están los bebés pretérmino en el hospital? No tenemos mucha evidencia para ayudar a ver cómo ayudamos a crecer a los bebés cuando están la mayor parte de su tiempo
en el NICU para toda esa travesía. Sé que tenemos que mejorar para contribuir datos, pero también estandarizar nuestra práctica, porque incluso sin muchos datos, la estandarización es mejor cuidado. Así que pensemos en esta travesía y cómo realmente estuvimos mucho tiempo al principio, no una mala decisión, pero creo que es uno de los retos, tener más de esa perspectiva en la cabeza. Sé que los diagramas de crecimiento son una manera clave de monitorear a los bebés. Antes teníamos el papel y el lápiz y dibujamos puntos de cuándo crecían los bebés y fue muy difícil saber qué también está creciendo un bebé. Ahora estamos mucho mejor con los datos electrónicos y mucho mejor con los diagramas de crecimiento para poder ver cómo diagramamos a nuestros bebés. La meta para los bebés pretérmino en crecimiento no ha cambiado por muchos años. Queremos que los bebés pretérmino crezcan como si estuvieran in útero. Esa sigue siendo la meta. No es fácil, algunos dirán que es imposible, pero sigue siendo la manera en que tratamos de hacer crecer nuestros bebés. Y lo hemos hecho mejor. Si miramos en el pasado, todos los bebés fallaron. Todos los bebés pretérmino que tenían menos de 1.500 gramos fallaron. Tenían restricción de crecimiento, la manera que les alimentamos o una gran crisis nutricional y sabíamos que parte del problema es cuando vienen de la placenta, tienen tantísimos nutrientes entrantes y luego los sacamos y ponemos intravenoso, nutrición intravenosa y lentamente subimos su alimentación enteral. Hay grandes brechas, aperturas. Entonces, cuando vemos los bebés pretérmino pequeños, ¿cuál es la la ganancia de peso que tiene si fueran bebés en relativa? Los bebés más pequeños tendrían que ganar casi 3 libras, kilo y medio de peso todos los días como adultos. Así que la última vez tuvimos una cena muy, muy buena. Hubiéramos tenido que ver 3 cantidades, 3 veces eso para poder obtener el peso para crecer tan rápido como crecen los bebés pretérmino. Esa es una diapositiva antigua, yo la uso todo el tiempo porque la gente no se da cuenta. Los bebés crecen tan rápido que todos los días que tomamos una decisión, eso importa. Todos los días importan en cuanto a cómo crecen y luchamos con esto porque no es tan fácil. Los bebés se enferman, todos los órganos del cuerpo pueden estar en problemas y puede afectar la manera en que se alimentan, la manera en que crecen por múltiples razones. Necesitamos tener la ecuación completa cuando pensamos en los bebés enfermos. No se trata solamente de la toma. La gente piensa muchas veces que el bebé necesita 120 calorías por kilo por día. Listo, terminamos. ¿Por qué este bebé no está creciendo? Y reconocer la ecuación completa es entender cuál es la energía de ese bebé, el gasto de energía de ese bebé, cuál es la pérdida de ese bebé. A veces los bebés tienen más heces que lo que uno piensa, a veces pierden más agua de lo que se imaginan. Y el crecimiento no es mágico, el crecimiento tiene mucha conservación de masa, lo que ponemos es lo que obtenemos, lo que entra es lo que sale. Y el reto es las pérdidas que no podemos medir fácilmente en el gasto de energía. Solíamos tener unas medidas de calorimetría hace unos años. Realmente no tenemos una herramienta en este momento donde yo pueda escanear y ver un bebé y decir, este bebé es 1.5 veces el gasto de energía normal. Eso no lo tenemos. Eso, me gustaría tener la tecnología que hemos estado utilizando ahí, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que inferir un poco cuando vemos que el bebé parece como que está gastando más energía, están respirando rápido, tienen tienen fiebre, tienen una exposición. Les estamos dando drogas que los detenga, las esteroides siendo las mayores, se le da a un bebé varias dosis de postnatal y dejan de crecer. No solamente no crecen en peso, sino que no crecen en longitud y en ocasiones la circunferencia craneal también puede cambiar. La inflamación, como la enterocolitis necrotizante, también puede ocurrir. La inflamación no sirve para el crecimiento. Entonces, hay que tener en cuenta, a veces la gente se frustra cuando un bebé no está creciendo. Hay que ver todo el panorama para poder comprenderlo. Así que tenemos muchísimas razones por las cuales los bebés no están creciendo. Y
también viendo la funcionalidad cardíaca, viendo su necesidad proteínica, a veces bebés que tienen problemas quirúrgicos y tienen que también aliviar sus heridas, necesitan mucho para poder curarse, curar sus intestinos. Ahora viendo, a veces lo que uno pide es diferente a lo que el bebé obtiene y luego hay malabsorción que ocurre. Los bebés pretérmino no absorben normalmente con un adulto. Incluso un bebé a término tampoco lo hace. Entonces es muy importante reconocer las razones por las cuales no están digiriendo bien. Ahora están absorbiendo. Esa puede ser la razón para el crecimiento. El otro problema para pensar es que generalmente tenemos un mecanismo reactivo para el crecimiento. Un bebé crece mal y luego hacemos algo. Un bebé crece mal nuevamente y le damos algo más. Si lo hacemos, se tiene una respuesta tipo escalón. Y como les dije, todos los días importa. Entonces, ser proactivos y hacer las cosas para que puedan anticiparse con este bebé, con bebé de voy a darles más nutrientes. Los bebés en leche donante tal vez necesitan más calorías y proteína que los bebés con bebés con leche materna. Hay que ser proactivo y hay que obtener. Es muy difícil enseñar ese principio. Hay que construir eso dentro del sistema porque la mayoría de nosotros podemos tener esto reactivo. Tenemos algunos problemas, le damos medicina a veces. Hay que, una de las maneras de ayudarnos es definir el crecimiento y la nutrición. Por favor, si pueden cerrar el micrófono que estamos escuchándoles. Esto, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Vemos en el crecimiento para definir quién tiene una alimentación moderada, severa o adecuada. Esto para ser objetivos, tenemos 20% de la unidad tiene malnutrición moderada. Eso nos ayuda a rastrear, nos fue bien este año en comparación con el pasado. El otro área que pienso que a la que no le ponemos atención es el continuo entre la alimentación. Cuando viene un bebé, le damos nutrición intravenosa y luego se hace una transición a una alimentación enteral. Ese periodo de transición nos da un periodo vulnerable para la nutrición. Si no tenemos cuidado, le vamos a dar menos de más cosas, de muchas cosas, minerales, proteína, energía, muchas cosas en su propio sistema. Aquí podemos ver que podemos tener más de un día, 3, 4, a veces más días donde estamos subalimentando a los bebés. Tenemos el punto que la leche humana es crítica, así que creo que es realmente, disculpen, hay un micrófono abierto, se está interfiriendo con el sonido, si por favor pueden cerrar sus micrófonos. Tenemos tejido enriquecido. Anoche tuvimos un poco perdón, de carne roja y a mí me gusta un poco cruda. A veces no les siente que están consumiendo sangre, pero para mí el concepto es muy similar, que la leche humana es tan rica como la sangre. Tiene células, tiene muchos compuestos que son muy complejos. Entonces, dar leche humana es darle un tejido líquido muy enriquecido. Si tenemos esta perspectiva, realmente tenemos que separar cuando tomamos una decisión para fórmula versus leche humana. Se está haciendo una decisión muy consciente, solamente voy a darles esta nutrición con esta fórmula y voy a quitar todos estos factores biológicos que son importantes en la leche humana. Y entre más comprendamos ese concepto, más tendrán la idea que la leche humana tiene todos estos hechos. Hablamos de enterocolitis y donde sabemos qué tan importante es qué tan importante es la leche humana sobre esto.
Sabemos que en la alimentación enteral, cuando lo miramos específicamente, hemos entendido que una alimentación muy, muy temprana es mejor. Nosotros sabemos ahora que cada vez, entre más temprano lo hacemos, y sé que hay muchos lugares como en Colombia, en Calgary, están estudiando esto, se está haciendo las cosas mejor. Podemos alimentar incluso más rápido a los bebés y tener la alimentación hasta un volumen más alto, más temprano. Y también vamos a hablar de cosas que son el estándar de cuidado, pero también viendo sus procesos, cómo alimenta a sus bebés con el continuo. Cuando deciden que un bebé es intolerante, son consistentes en las unidades de cómo lo definen. Cuando se fortifica la leche humana, si están con leche humana, cuál es el máximo de calorías y depende si es de donante o de madre. Además, que también nos va en la unidad para dar nutrición con la leche de la madre consistentemente hasta el periodo de alto riesgo. Y cuánto acceso tenemos a toda la dieta humana. El volumen es otra cosa que yo encuentro fascinante en todas partes, en el Reino Unido, en Europa. Son más generosos con cuánto fluido tenemos para los bebés pretérmino que en Norteamérica. Y no hay mucha diferencia entre los bebés, pero el volumen que entregan es muy diferente. No es una pequeña diferencia, es una diferencia muy grande. Pensemos en el fluido que tenemos y lo que se pide tiene que ser lo que obtiene el bebé. No siempre es esto cierto. Y el tener un buen sentido cuando estamos en la alimentación oral, donde veo pérdidas, si muchas veces los bebés pierden leche y no se registra. A veces podemos ver que los bebés obtienen lo que ordenamos, pero no. Entonces, para retarlos, ¿sabemos realmente cuál es la toma ideal? ¿Es 1,50, 1,60, 200? Piensen en un bebé a término que se alimenta de leche materna. Puede ser 300 mililitros por kilo por día, si están saludables. Hay un amplio rango de lo que puede tolerarse en cada bebé. También piensen en el volumen y en la concentración. Piensen en cuál es la estrategia y cuándo se incrementa el volumen y cuándo se incrementa la concentración y qué tan lejos se incrementa la concentración y qué hacer para aumentar la concentración, porque son áreas de variabilidad que pueden llevar a problemas en tolerancia para los bebés. Entonces, algunas personas hablan de la capacidad y algunos ven este bebé es muy pequeño, tiene un estómago muy pequeño y no lo creo yo. El estómago tiene una capacidad increíble de estirarse, entonces yo no creo que eso necesariamente sea el caso. Piensen además que tienen algunos bebés que son altamente sensibles al agua y usualmente son los respiratorios que tienen una displasia broncopulmonar que ellos son difíciles porque uno llega a un techo y no podemos dar más volumen y ahí hay que ir a concentración. Pero en general, al principio debería ser volumen primero, tan lejos como se pueda y luego pasar a concentración. Pero algunos bebés son muy sensibles y no tenemos una buena manera de manejar esto. Dando diuréticos puede ayudar, pero realmente no es fácil. Entonces, el acto de malabarismo que estamos haciendo es, tenemos que tener altas cantidades, pero solamente lo podemos perder más rápidamente cuando empezamos con alimentación enteral, pero no queremos que tengan NEC ni perforación espontánea y queremos que todos los bebés crezcan bien y tengan increíble desarrollo cerebral. Así que es todo muy complejo poder hacerlo sistemáticamente con todos los bebés. Una de las maneras en las que creo que estamos aprendiendo, no necesariamente por buenos estudios, pero hay algo de datos que sugieren que el cuidado tiene lo que algunos tienen terapia inmune oral con pequeñas cantidades de colostro. Las madres los tienen los bebés los ponen en las bocas de los bebés, pero mucho de esto se absorbe en la mucosa oral. Nosotros opinamos que es posible que sea algo muy positivo y los datos sugieren que tal vez transfieren algo de propiedades inmunes al bebé. La realidad es que las personas pensaban que se sentían bien, era una buena idea, así que la mayoría
más de la mitad de las unidades en los Estados Unidos han pasado esto y no puedo darles un estudio general que nos dé una evidencia inequívoca. Pero sí podemos decir que no hemos visto un efecto negativo de muchísimas unidades yendo a terapia oral inmune. Así que esto es un estándar de práctica para nosotros en este momento y biológicamente hablando tiene mucho sentido. El calostro, perdón, inicial tiene muchísimas propiedades, incluyendo prebióticos, incluyendo los azúcares que cambian el microbioma. Creemos que es algo muy bueno. Y lo otro que dije anteriormente, estandarizando el protocolo de alimentación. Y realmente la clave aquí es tener un protocolo que funciona prácticamente, no un protocolo que esté sentado una carpeta atrás en la sala. Realmente no sabemos cuál es la tasa de alimentación, pero creo que nos da campo desde el ensayo SIF, donde tenemos más latitud de la que creemos. Fortificar la leche humana es importante porque tenemos que dar más de lo que tiene la leche materna, porque los bebés pretérmino crecen rápido, como recuerdan, que ya lo dije. Y luego tenemos que pensar en qué estamos haciendo para fortificar y cómo afecta esto al bebé. Y pensando además de cuál es la osmosidad, porque ahora con los fortificadores estamos empujando un límite, estamos mucho más allá de 400, llegando a 500 iliosmos, así que estamos llegando a un punto donde podemos causar algo de riesgo a a los intestinos si tenemos demasiados aditivos. Y luego el otro tema que nadie tiene una respuesta es cuándo se fortifica. Fortificamos cuando se alimenta el bebé fortificando al final y luego llegamos al punto medio. Ahora los grupos van justo desde el principio, 20, 40 mililitros por kilo por día, fortificando muy temprano en ese punto. Así que yo creo que cuando se fortifica, eso no es claro, pero sabemos que es razonablemente seguro ir temprano, más temprano cada vez. Y esto es importante porque debemos dar mayores concentraciones, más nutrientes, más temprano. Y recuerden, esta esta vía estamos reduciendo de esta manera la brecha que está ocurriendo en ese lugar. Así que el mapa de travesía que les mostré, piensen en ese tiempo que el bebé ha estado y no tenemos buenos lineamientos. Después de que tenemos completamente alimentado el bebé, ¿qué hace la unidad en ese espacio? Estamos estandarizando cuando un bebé no crece bien, estamos estandarizando cuando se caracteriza un bebé y darles algo de manera preventiva. ¿Qué hacemos? Vamos más allá de 24 kilocalorías por onza. ¿Qué aditivos tenemos? Tenemos módulos, hay muchas cosas para considerar. Uno de los puntos que tenemos es que entre más leche humana usamos, más ciegos estamos, porque la leche humana, siendo un producto biológico, es altamente variable. Cada madre es diferente, cada muestra es diferente. Así que tenemos grandes márgenes de error que pueden ocurrir. Así que tomen una muestra de mamás pretérmino. La mitad de ellas no leyeron sus textos médicos. Algunas madres están teniendo altos niveles de octano, otras no. Otras tienen una leche muy diluida y no sabemos cuál es cuál. Así que la variación en un día con cada madre individual es que puede producir un contenido calórico muy diferente, eso en el mismo día. Y a eso es cuando alimentamos a la madre versus si se toma la leche, tal vez se tendría un producto más consistente si vemos la barra de graduación para cada madre. Así que realmente es un problema muy interesante. Naturalmente las madres están haciendo leche diferente todo el tiempo para sus bebés, pero un bebé pretérmino tiene que tener esa variación. Es... mm, es buena, es mala, creo que es algo que no deberíamos pensar. Lo otro que tenemos que ver es la variación en el producto, es una variación en el tiempo. Y tomamos la leche de la madre y vemos qué hace en el primer mes y luego el contenido de proteína cae dramáticamente. Así que ponemos atención a eso, no lo hacemos, no tenemos una manera fácil de medirlo. Mucho del trabajo que hemos tenido que hacer para la mejora de calidad en la leche humana tiene que ver con los procesos. Tomar la leche de la madre desde un principio, bombeando y toda la travesía que se necesita. Yo la llamo
no el mapa de tráfico de drogas, sino de leche. Entre más somos responsables por él, entre más leche que tengamos, más responsabilidad tenemos. Cada paso es un potencial de riesgo en contaminación o pérdida de nutrientes. Entonces, realmente poder ponerle atención a esto y viendo, como mencioné, al mejorar la fortificación, la estrategia de fortificación, tenemos más diseño en los fortificadores que tenemos en Estados Unidos y ahora en otros lugares, en México y creo que en algunas partes en Sudamérica. El fortificador disponible ya no es bovino intacto. La proteína, por la preocupación de que la proteína no era buena, la leche de ganado la hidrolizaron. Ahora tenemos un fortificador bovino hidrolizado, además del producto humano. Así que creo que tenemos progreso en los productos que potencialmente pueden ser mejor para los bebés. Así que los fortificadores de la leche humana vienen en muchas variaciones y eso es importante para nosotros. Y sabemos que hay un riesgo en la bovina intacta, pero yo no les puedo decir exactamente cuál es el riesgo. Yo sé que hay algunos datos que sugieren que dar proteína intacta bovina a los bebés pretérmino puede ser dañino para ellos. A veces es inmunológico, a veces afecta su mucosa intestinal, no es claro. Así que ha habido un impulso para dar cada vez más hidrolizado las proteínas. Así que, como les dije, en los Estados Unidos tenemos varios productos que están concentrados y que tienen la posibilidad de dar no solamente proteína hidrolizada, sino también un mayor contenido que nuestros fortificadores anteriores. Así que ahora estamos dando más proteína en general y estamos viendo mejor crecimiento con las mayores cantidades de proteína. El efecto neto es que entre más proteína damos al bebé, y eso no es sorprendente, hasta cierto punto pueden hacer que un bebé crezca mejor. Y sabemos que la razón por la que funciona también es que los bebés son más pequeños y más pequeños y sobreestimamos el contenido proteínico en la leche materna. Estamos leyendo el texto y no reconociendo que la leche materna es más baja en proteína y la proteína es necesaria para el crecimiento. Así es que esas son una de las cosas que debemos recordar. Les he mostrado esos datos. Hay datos para la dieta con leche materna y cuando vemos los datos acumulativos, vemos que exclusivamente puede ayudar a reducir los días en TPN y reducir la mortalidad. Quizá esa sea la conclusión, aunque hay apoyo y evidencia a través de más datos retrospectivos que dan soporte al hecho de que la dieta es más beneficiosa, dieta humana, y esto es un estudio grande que busca diferentes resultados. El diseño de este estudio es un poco, no es ideal, no es ideal para la extracción. Entonces podemos decir que el cuello inferior quizás sea más creíble, pero el neck, perdón, más bajo es más creíble, pero eh, tenemos esos estudios aleatorios que no tenemos a gran escala. Mencioné el estudio de Toronto, los canadienses dicen que miraron la fortificación también y ellos no mostraron grande diferencia allí, pero en acumulado la aguja da a favor de los productos derivados humanos para los fortificantes. Otra área que es intrigante es con la enfermedad cardíaca, BPD, necesidades energéticas, usando grasa de alta densidad derivado de la leche de la humana, nos da más energía y tenemos ese requerimiento, pero se necesita energía para crecer. Entonces, también poner atención a que le estemos dando a los bebés energía total suficiente para que logren su crecimiento y la gente ha sido muy agresiva con eso y pueden mover la aguja. Así que las estrategias de usar la leche de la madre es de manipulación diferente. Ahora podemos pasar por 2 o 3 minutos para terminar. Aquí tenemos qué podemos darle a las mamás para que la leche sea especial. No mucho. La respuesta es, eh, podemos cambiar la composición, pero si le damos a la madre más
buen grasa como aceite de pescado, su leche cambiará para ser más saludable en ese sentido. Si no le podemos dar a la mamá esas proteína con sus malteadas y sus hamburguesas, pues ya la naturaleza no va a funcionar igual. Así que es un poco decepcionante. Tenemos la tecnología para medir la leche y está confiable, está disponible en Estados Unidos, clínicamente está aprobada. El reto es que no es fácil de implementar. El equipo es costoso, cambia el flujo de trabajo, alguien tiene que medir la leche todo el tiempo y luego hay que reaccionar a la información que tenemos de la leche. Así que hay un reto en cómo darle a los bebés lo que llamamos una fortificación individualizada o con target. Dicen que no hay una señal de a favor de esa fortificación objetivo. Eh, bueno, la evidencia puede ser inequívoca, pero sabemos que hay una forma de hacerlo en la práctica, se puede hacer. Quizá no sea una gran huella, pero no es fácil, así que necesitamos más datos, necesitamos más implementación por unidad para demostrar que se puede individualizar a los bebés y su leche materna para que estén creciendo de la mejor manera posible y que no le cueste al sistema mucho dinero. Otra cosa pensando en dar la respuesta para esta leche materna. Sabemos que la leche materna puede estar congelada o lleva en el congelador por 6 meses. ¿Es lo mismo? No, no lo es. La leche tiene estándares de calidad y cambia en el tiempo y cambia entre la cantidad de procesamiento que se tenga. Así que cualquier cosa lo va a afectar. Oxidación, exposición a la luz, calor, frío y obviamente el intubado que se tenga. Así que voy a agilizar un poquito para darles el énfasis de el beneficio neto de la leche donante sobre la fórmula. Realmente no es la misma cantidad de la leche y la procesamos. Es una leche de menor calidad que la leche fresca de la mamá. Entonces, eso es el punto importante que nos debemos llevar. Y otra cosa es para decir, tengan otras cosas en su práctica que estén estandarizadas, como los bebés van a piel o el plan canguro, cómo llevar a los bebés al pecho para que se aclimaticen con la mamá, se acostumbren y lo tengan en el proceso. ¿Cómo se alimenta un bebé cuando toma ese alimento oral? Tiene una gran brecha. La gente daña esto todo el tiempo. Los bebés no crecen bien porque no hay una estrategia para la progresión del alimento oral. Cuando yo estaba en California, les motivaba a crear un enfoque sistemático. Y la última parte es cuando los bebés se van a casa, asegurar que tengan un plan claro y que el pediatra que recibe ese bebé sepa qué debe hacer. La mayoría de pediatras están asustados cuando llega este breve pretérmino, no saben qué hacer, cómo alimentarlos. Así que es importante dar esta información a los bebés. Así que yo voy a ir al final. Esa es la discusión que teníamos y miren su sistema, qué tan confiable es su sistema y para que su sistema sea confiable. Eso es algo clave para estandarizar la práctica. Muy bien. Y quiero resaltar muchos cambios que vienen en el futuro, cómo modificamos. Creo que más y más estamos usando la leche donante para rellenar las brechas en el espectro de los pretérmino inicial, medio y final. Y eso es algo futuro importante. Más leche materna es importante en general. Voy a terminar allí, reiterando que tenemos que hacer más para crecer a los bebés con mejorar los resultados y su neurodesarrollo.
Y creo que claramente sé de muchos lugares en Latinoamérica que usan mucha fórmula infantil. Estamos cuestionando si es poco ético o no dar esa fórmula a los bebés con muy bajo peso en Estados Unidos. Eso es algo para considerar y ojalá todos los bebés crezcan bien y pensemos en el continuo de la vida entera. Voy a parar ahí y abrir el micrófono para las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Doctor Jim, muchas gracias. Le pido al público si hay preguntas. Muchas gracias por estas hermosas charlas muy claras. Después de intentarlo todo, como por ejemplo la buena fórmula, la alimentación de pecho, el fortificante, algunas clínicas agregan grasas. ¿Qué comentario tienes sobre eso? Cuando los niños no crecen y se agrega grasas, ¿y qué tipo de grasas si es que se agregarían? La pregunta es cómo se puede agregar grasa adicional o qué forma sería. El comentario antes sería, la leche materna es un líquido complejo y la grasa, si tomas esa leche, puedes ver, si la dejas asentarse, se separa la grasa, está en glóbulos grandes. Así que el primer mensaje es asegurar que pongamos atención a cómo se solubiliza la grasa en la leche materna. Si no tenemos cuidado en agitar el contenedor, perderemos grasa desde el principio. Y si la tenemos a través de un sistema, una jeringa, se pierde grasa en ese sistema, en la jeringa y en el entubado. Así que lo que recibe el bebé es mucho menor, sobre todo en grasa, que lo que creemos que le estamos dando. Ese es un comentario. Si mejoras eso, vas a reclamar 10 o 20% de la grasa si eres buena en eso. Hay dispositivos incluso que existen tratando de tomar jeringas y moverlas un poco para que la grasa se quede solubilizada en el sistema. No creo que el sistema sea perfecto aún para la leche humana porque perdemos mucha grasa. Pero lo que agregamos a la leche, si le dimos suficiente proteína y ahora queremos agregar grasa, hay varias opciones. Podemos dar una cadena larga de grasa o un módulo al número de productos que existen. No creo que haya nada inherentemente malo con eso. Eh, todos los bebés pretérmino y también a término no tienen suficiente DHA. Con la leche materna, esto tiene muy bajo DHA o tipo de aceite de pescado. Eso es bueno para los bebés en general, pero para bebés pretérmino es muy, muy bueno. Cuando le damos a las mamás, eh, depende de la leche de la mamá que tenga suficiente DHA. Algunos fortificantes tienen suficiente, pero no lo suficiente para darles altos niveles. Si miramos la población de Noruega, tienen 10 veces la cantidad de aceite DHA en su leche materna. Entonces, hay mucha capacidad para dar ese aceite de pescado, además de la dieta. Muchos usan grasas, perdón, de cadena larga basado omega 6 y otros MCT. El aceite MCT es digerido y es una forma de dar energía rápida. La única salvedad a eso es que son un poco más cortas, es decir, tienen mejor densidad de energía. Entonces, si le das demasiado aceite NCT a un bebé, entonces este puede arrastrar ese efecto y causar diarrea. Hay que tener cuidado con eso. Muy buena pregunta. Lo que decidan hacer, porque no tengo una respuesta particular, es hacerlo de manera consistente y ver si tiene un efecto.
¿Cuál es la mínima cantidad para que un bebé pueda crecer? Muchas gracias al doctor Kim por sus excelentes conferencias. Tengo dos preguntas para la segunda charla. ¿Sí están traduciendo? Sí. I'm gonna need a translation then. Thanks, Nadia. Okay, the idea is that in Colombia sometimes it's La really idea es difficult. que en Colombia es difícil a veces encontrar el fortificante y hay algunas recomendaciones sobre que la madre use la bomba para la primera leche y la segunda puede tener mayores nutrientes que la primera. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, es muy buena idea. El concepto es que sabemos que en la sesión de bombeo con la madre, esa leche inicial es diferente a la segunda. Entonces, si la madre produce mucha leche y se puede desarrollar una estrategia para retirar esa leche inicial, entonces se enriquece con grasa, porque es bueno porque tenemos mayor densidad para darle al bebé. Sí requiere más trabajo para solamente usar esa segunda leche, pero ahí se puede usar. Yo creo que es un muy buen enfoque, pero no les estamos dando mucho. La leche secundaria o la segunda leche es muy densa en grasa, mucha energía, muy bueno. Simplemente requiere más trabajo para tener ese proceso. Because it's really difficult to get the fortifiers in Colombia. Some units are En using Colombia, algunas unidades están usando buttermilk with intermittent formula as la a leche way to try materna to con do the nutritional una recovery. fórmula intermitente para la recuperación nutricional de los bebés. ¿Quieren saber cuál es su opinión sobre eso? Yo sugiero, estas compañías tienen que dar un fortificante apropiado en Sudamérica, pero en la ausencia de eso, es importante simplemente tener un enfoque matemático, ver los componentes que se pueda tener, que se pueden usar para asegurar cuánta proteína se quiere dar, cuántos minerales. Usualmente cuando estamos usando la fórmula, tenemos que dar más minerales adicionales porque normalmente no son lo suficientemente densos para el apoyo mineral. Entonces ahí tenemos más energía que cualquier otra fórmula o polvo que se tenga disponible. Otro enfoque que creo que tenemos en partes de México y Sudamérica es una fórmula pretérmino de 30 calorías más densa, una forma de dar grandes cantidades de minerales y el único problema es el líquido. Si tenemos una fórmula de 30 calorías, estamos desplazando la leche materna en volumen. Es lo único retador. Pero si solamente tenemos opciones de fórmula en polvo para la leche materna o agregarle, podemos ir con el término estándar de fórmula, o yo sé que el doctor Joyas ha estado usando una base aminoácido en polvo también. Entonces no hay datos para ayudar a decir cuál es mejor, pero el concepto es qué tanta energía quieren dar, qué tanta proteína quieren dar y luego qué hacen con los minerales. Eso es probablemente las tres cosas que tienen que tener cuidado. Thank you. We have for Gracias. many Tenemos
por muchos años, cuando no teníamos fortificantes, usábamos leche en polvo. A veces no se puede tener 22 calorías y hemos estado haciendo eso por muchos años. Entonces yo recomendaría fortificar con leche en polvo y la leche materna para aumentar la densidad de calorías y no cambiar, porque si comenzamos a dar fórmula prematura u otra fórmula, vamos a reducir la producción de leche materna. Entonces, no sé qué piensa, pero si tienen la opción de 22 calorías pretérmino, ellos tienen mayor calcio que fosfato. Entonces, tienen acceso a esa fórmula post dada de alta. Sería mejor esa fórmula y el polvo en general, porque si se usa un líquido concentrado, se termina desplazando la leche materna. ¿Estamos de acuerdo? There is a lot of questions. Is there a role for abdominal ultrasound for start feeding Hay in very muchas preguntas. ¿Hay un rol para el ultrasonido abdominal en edades gestacionales tempranas? Buena pregunta, no sé. No tenemos los datos, pero lo que sí les puedo decir es que el ultrasonido, cuando lo usamos sobre los intestinos, podemos ver ese movimiento intestinal y podemos ver la peristalsis, y un bebé que no vaya bien y que sea intolerante debido al íleo o inflamación, eso ayuda a el carácter y la salud del intestino. Entonces yo he ayuda con desarrollar esos bebés enfermos y su intestino no quiere moverse, esto está dilatado, versus un bebé que creemos que está enfermo, pero vemos un intestino muy saludable, en este movimiento dinámico, y tenemos confianza de que ese bebé va a estar bien, pero no hay datos para afirmar cómo usar ese ultrasonido en la iniciación. Esta fue una idea que habíamos pensado hace muchos años, pero no se ha hecho todavía. Shall we restart probiotics in infants who had Debemos iniciar probióticos en infantes que tienen NEC. Si un bebé ha sufrido de NEC, no conozco datos de que se le dé probióticos después cambie nada. Lo que sí tenemos que tener cuidado es hay algunos reportes de casos que tienen un síndrome de intestino corto, o sea, hay una resección en el intestino y no es muy saludable el intestino, y a veces tiene estasis o estasia. Entonces, los que tienen estos bucles de intestino que no se mueven muy bien, puede ser un riesgo de crecimiento de bacterias. Entonces, yo tendría más cuidado en un bebé quirúrgico cuando estamos pensando en esos probióticos versus darlos preventivamente para que esto suceda. Otra pregunta es, ¿hay alguna contraindicación para el uso de terapia con calostro? Is there any contraindication for the calostro-therapy? My hearing's bad. Okay. The question is if there is any contraindication for the use of calostro in any baby. Calostro, Oh, yes. I am unaware of any No negative. estoy enterado de ningún efecto negativo, y ya que un país entero se movió hacia eso, no tenemos malos reportes de que suceda algo malo. Ojalá tuviéramos un estudio mayor, pero nunca a gran escala. La práctica ha cambiado, es difícil estudiarla, pero el calostro creo que hay una salvedad. Cuando, dependiendo de la condición de la madre, cuando la bomba, si está bombeando desde la bomba, hemos visto mucha contaminación en la bomba. Si no se limpia la máquina entre diferentes personas, diferentes usos, pues, se puede contaminar la máquina y se va a introducir bacterias malas en la leche. Así que es bueno tener una buena bomba, buena higiene para poder mantener buena limpieza. Another question from the chat. Any
Otra pregunta en el chat. ¿Algún comentario sobre infantes que desarrollan heces sangrientas o que tienen CBC normal y CP normal? Esto lo vemos todo el tiempo, entonces cuando hacemos un ultrasonido se ve saludable el intestino. Acabo de ver un documento, creo que de China, vi la literatura sobre cuáles las heces con sangre que representan. La mayoría del tiempo cuando vemos heces con sangre en un examen benigno no es NEC. Es algo más que puede ser daños de tejido, una reacción, pero no tiene que ver o no afecta todo la pared intestinal. Así que sí, es difícil. Yo pienso que quizá la capacidad de tener un algoritmo donde haya un examen normal, ultrasonido normal, rayos X normal, podemos decidir si en ese punto continuamos reiniciando alimento, en ese caso, versus 10 días de NPO y antibióticos. To my knowledge, has tested such an algorithm. Hasta donde yo sé, nadie ha probado ese algoritmo. Otra pregunta, ¿cuál es su recomendación personal con el inicio de la leche materna y no tiene acceso a leche donante? So obviously mother's milk Obviamente, first, la leche materna primero y luego leche donante. Y si no, la pregunta es, ¿sabemos si la fórmula initial formula and the hydrolyzed formulas versus se ha non-hydrolyzed? visto las fórmulas hidrolizadas versus las no hidrolizadas y no hay una respuesta clara? Si vamos a la fórmula, lo más seguro es cualquiera de las fórmulas pretérmino. Hay grupos que han visto eso, por ejemplo, lipasa, leche materna basada en lipasa, pero ese estudio resultó ser beneficioso. No creo que tengamos evidencia que diga que están hidrolizadas o basadas en aminoácidos o que esa sea la preferida en ese caso, si no está disponible la leche materna. ¿Hay alguna recomendación para continuar usando estrategias mínimas enteras para protección contra NEC? Otra vez la pregunta. Minimal enteral feeding. Yeah. How long is good minimal enteral feeding? ¿Qué tanto tiempo se debe usar? No, No sé. it's a tough question. Difícil pregunta, porque hace mucho tiempo había datos alrededor de la alimentación mínima trófica y tenía sentido crear un tiempo para de pronto fugas intestinales o la impermeabilidad, pero parte del problema es que no tenemos buenas medidas de lo que estamos buscando para esa alimentación enteral mínima. En un bebé muy pequeño, ahora tenemos de 22, 23 semanas, esos bebés quizá no son buenos para tener un número de días mínimo. Entonces, aquí se estabiliza. Y aquí no hay suficientes datos y si es muy moderado o en esos bebés creo que no se necesita tener esa alimentación enteral mínima. En esas manos son bebés que podemos llevar más rápido, pero bajo 1000 gramos creo que tendría más cuidado. Y para ver si todo está tolerado. Los bebés no maduros. Cuando hay diferentes protocolos y no debemos tratar a estos bebés igual
para NEC, para minerales, para ese crecimiento. Deberemos ser más asertivos y con ese crecimiento en el crecimiento fetal y desde el punto de vista de alimentación. At what feeding volume do you recommend to remove the ¿Cuándo se umbilical recomienda catheter or the retirar ese central catéter line umbilical between venoso o la línea central en los bebés de muy bajo peso? Yeah, I think the main thing there is to get to the minimum time, and that means minimum water requirements. So Aquí tenemos esos requerimientos 100, 120 mililitros por kilo por día. Y ahí algunos grupos son más asertivos y dependiendo de la unidad y esa tasa de infección. Entonces, la única salvedad es que muchos están empezando con una VC y ser más agresivos y con esos grupos sé que en Japón han usado las VC en algunas unidades y en algunos lugares en Estados Unidos no usan VCs y con el primer acceso pueden esperar unos días a ver qué tan tolerantes y ese es otro aspecto para pensar si tienen una línea donde se pueda alimentar más rápido al bebé. La colitis alérgica es parte de NEC como factor o no hay relación. Allergic, NEC. allergic Sorry. colitis. So some people think they're all different. Algunas personas piensan que son diferentes la colitis alérgica con el NEC. ¿Cómo se llega a un intestino inflamado? Son diferentes mecanismos. Entonces, ese es el camino final, algo que se ve como una enterocolitis necrosante, pero en su sentido clásico no tiende a ser tan enfermo el bebé que tiene esto que el bebé con NEC. Hay heces con sangre, son reactivos, pero tienen esos bebés clásicos entonces con esa NEC. Así que hay un debate que divide los diagnósticos y las causas versus los que creen que pueden unir esas cosas y saber en el tiempo si pueden encontrar algún tipo de mecanismo o diagnóstico con un biomarcador o algo más para ayudar a separar las causas de ese intestino inflamado. Es muy buena pregunta. Se ven muy similares, pero depende si se quiere separar por ahora o agruparlos. ¿Algún comentario de fortificación individual con base en la composición moderna? La composición individual, fortificación. Creo que el reto en este momento es que no tenemos un estudio lo suficientemente grande para probar que es la mejor manera de hacerlo. Y las unidades que son más ciertas en su práctica nutricional, ser proactivos, poder fortificar más temprano. Hay unidades de alto desempeño en Estados Unidos, por ejemplo, y yo les puedo decir que están creciendo muy bien sus bebés y no están utilizando ningún análisis de leche, están utilizando solamente viendo estos bebés constantemente y esto se basan desde la perspectiva nutricional, haciendo que crezcan mucho mejor que otros grupos. Así que un buen nutricionista le va muy bien en su unidad. La última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, sé que hay muchas preguntas, pero ¿algún rol de prealbumina como un marcador indirecto para utilizar para el ajuste de proteína? Creo que no es un mal marcador si se puede medir en la unidad. Es mejor que la albumina en sí. No es perfecto, es mejor que la albumina. La podemos utilizar en la población quirúrgica, pero no en la pretermina. Muchas gracias, doctor Kim. Maravillosa conferencia, gracias. Now I invite you